De inmediato pasamos a nuestra segunda conferencia. La conferencia que veremos a continuación será dictada por el ponente doctor David Alexander Barrera Criollo, país de origen Ecuador. Don David es magíster en neuropsicología educativa, psicólogo clínico, técnico en urgencias médicas y atención prehospitalaria, paramédico. Asimismo, pertenece al Consejo Internacional de Profesionales de la Salud y al Comité Internacional de Instructores Profesionales. Ponente invitado en el primer Congreso Internacional de Tecnología Educativa, Diseño y Sociedad 2021 y expositor invitado por redes de aprendizaje del Distrito 11D01 de Educación en Ecuador. Su tema, neurociencia y aprendizajes en la nueva modalidad de enseñanza virtual. Bienvenido, doctor. Iniciamos con su participación. Buenos días con todos. Muchísimas gracias por la presentación y asimismo por la oportunidad de pertenecer a este gran proceso. Bueno, si bien es cierto, pues el tema ya se lo ha dado a conocer, que es la neurociencia y aprendizajes en la nueva modalidad de enseñanza virtual. Pues si bien es cierto, el tema específico que nosotros estamos tratando de abordar, se trata de explicar que la base conceptual entre neurociencia y neuroeducación son dos conceptos muy diferentes, por lo tanto hay que poderlas definir para poder explicar o para poder potenciar cada uno de lo que son sus procesos normales. La neurociencia, por tanto, es el conjunto de disciplinas cuya base es el estudio o la estructura cerebral implicada en el comportamiento humano. Es decir, que nosotros vamos a fijarnos cuál va a ser el comportamiento para ir específicamente conociendo cada uno de los procesos, lo que me llevan a determinar lo que son estas actividades. Asimismo, la neuroeducación radica en indagar la optimización del proceso de enseñanza-aprendizaje en base al funcionamiento del cerebro. Es decir, yo voy a conocer qué proceso o qué función cerebral se va a activar cuando yo tengo un proceso lector, cuando yo tengo un proceso de escritura, cuando yo estoy en un proceso de atención y demás. Entonces, yo voy a saber qué parte del cerebro va a funcionar cuando se produce lo que son estas actividades. Por tanto, si combinaríamos estos dos conocimientos o estas dos técnicas, podríamos lograr lo que es una potenciación de la misma. ¿Mediante qué? ¿Cómo yo lo voy a potenciar? Voy a potenciar lo que son procesos de aprendizaje, desarrollo cognitivo, eficiencias pedagógicas y asimismo metodologías educativas. Este conjunto me va a permitir a mí potenciar lo que es en sí un proceso educativo, en cualquiera de las modalidades que se pueda presentar. Lo que me va a permitir solventar lo que son problemas neurofuncionales en diversos procesos educativos. Es decir, yo voy a plantear estrategias educativas basadas en el conocimiento neurológico o basados en el proceso de conocer el comportamiento humano basado en la parte fisiológica. Asimismo, voy a conocer lo que es el aprendizaje y procesos cognitivos. ¿Qué me va a permitir? Me va a permitir mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante estrategias educativas. Estas estrategias educativas me van a permitir potenciar 4 puntos muy importantes. Como base principal, el pensamiento, seguido de memoria, atención y procesos de percepción complejos. Es decir, voy a tener una estructuración completa y compleja al momento de generar lo que son los procesos cognitivos en las diferentes áreas en las que desarrolla lo que es la parte educativa en cada uno de los niños, muy independientemente de las edades. Recordemos que cada una de las edades tiene sus diferentes procesos y sus diferentes situaciones cognitivas para poderse desarrollar y asimismo para poderse potenciar. Por tal motivo, me voy a permitir a nosotros que la educación virtual es un conjunto de herramientas y lugares que me permite intercambiar conocimientos a fin de reforzar aprendizajes. ¿A qué va este tema? Este tema va encaminado porque desearíamos saber qué es, si la educación virtual ha tenido un aspecto positivo, ha tenido un aspecto negativo en los procesos cognitivos y neurofuncionales con cada uno de lo que son los procesos que se viene trabajando. Por tanto, es la utilización de materiales didácticos, contenidos teóricos prácticos, para poderlo representar a través de plataformas digitales, sin la presencia física de los participantes. Es decir, yo voy a tener la interacción de forma virtual. Por tal motivo, existen estudios al 100% que podrían definir, ¿sí?,
entre que se puede presentar lo que son las alteraciones neurocognitivas. A ciencia cierta, un 100% no me determina que se puedan presentar, pero sí existen indicios o hallazgos de que se puede presentar o se pueden evidenciar lo que son alteraciones neurocognitivas. ¿Qué estudios me van a permitir saber eso? Los estudios de neuroimagen, como la resonancia magnética funcional, la resonancia magnética nuclear, un electroencefalograma, una tomografía axial computarizada. ¿Por qué? Porque a mí me permite ver el funcionamiento del cerebro específico cuando se está produciendo lo que es un conocimiento mediante el proceso virtual o cuando se está presentando lo que son diferentes actividades cognitivas mediante las diferentes actividades que se tienen que realizar. Asimismo, lo que son estudios de casos clínicos específicos en los cuales se determina que las situaciones específicas que se presentan al momento de impartir clases ha tenido lo que es un efecto negativo al momento de enseñanza. Claro, tenemos que tomar en consideración que aquí hay la individualidad. No podemos generalizar. Por poner un ejemplo, no podemos generalizar que 30 estudiantes van a presentar las mismas características negativas. ¿Por qué? Porque no todos van a tener los mismos procesos atencionales, los mismos procesos de memoria, los mismos procesos de percepciones. Van a ser procesos diferentes para cada uno de ellos y asimismo sus estrategias personales. Por tal motivo también se habla de la aparición de trastornos del aprendizaje. Trastornos de lenguaje, trastornos de escritura. Específicamente estas dos áreas son muy complejas de poderlas descifrar. ¿Por qué? Porque en el proceso de comunicación, el proceso de lenguaje, influye mucho lo que es la interacción de persona a persona. Estamos hablando de psicoexpresiones, estamos hablando de la fascia que nosotros tenemos al momento que nos expresamos. Entonces, un contenido basado en lo que es una fascia no expresiva, no va a tener el mayor impacto para poder generar la retención del estudiante o la retención del conocimiento mediante ese recuerdo. Por tal motivo, nosotros vamos a hablar de las principales áreas afectadas. Las principales áreas afectadas son las áreas del lóbulo frontal y el lóbulo parietal. ¿Por qué específicamente el lóbulo frontal y el lóbulo parietal? Porque si bien es cierto, el proceso comunicativo radica en la interacción entre el lóbulo frontal y el lóbulo parietal mediante lo que es el área de Wernicke, el área de Broca específicamente. Y asimismo, el área frontal o el lóbulo frontal se va a ver afectada porque aquí se encuentran lo que son las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas me van a permitir a mí activar los diferentes procesos de comportamiento referente a la sociedad. Es decir, que yo me voy a comportar, voy a poder hablar, voy a poderme comunicar y actuar en los diferentes procesos en la que el ser humano o el niño o el individuo se va a interactuar con las demás personas. Por tanto, el lóbulo frontal exclusivamente se van a afectar las áreas de la corteza prefrontal, la corteza dorsolateral y la corteza frontal. Estas dos áreas son muy importantes porque aquí radican los procesos comunicativos. Asimismo, dentro del lóbulo temporal, de forma primordial, las áreas de Broca y de Wernicke, específicamente tres áreas principales: zona perisilviana, el polo temporal y la circunvolución temporal. Lo que son las afectaciones principales vamos a tener lo que es la corteza prefrontal. En el área dorsolateral vamos a tener tres áreas muy importantes que se van a ver afectadas: procesos de planeación, la memoria y estrategias de trabajo. En el proceso de planeación yo no voy a tener un proceso, cuando yo tengo una educación de forma presencial, yo tengo la guía. Yo tengo la guía de que el docente puede manifestar, decir, no, de tal forma no lo puedes realizar, utilízalo de otra forma. ¿Por qué? Porque se está haciendo lo que es una educación interactiva. El estudiante y el docente están de forma presencial para poderlo visualizar y el docente guiará para generar lo que es un mejor proceso de planeación. Pero de forma virtual no está el docente para poderlo supervisar, para poderlo guiar. Por tal motivo, el proceso de planeación se va a ver escaso. Asimismo, la memoria. Si estamos tomando en cuenta que los procesos atencionales en los niños son muy cortos, son espacios esporádicos en los cuales la memoria se da, hablemos de que la mayoría de ellos están en procesos comunicativos, son procesos de educación, desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana. No puedo tratar de que la memoria de mi niño de las 8 de la mañana vaya a ser la misma a las 11 de la mañana. ¿Por qué? Porque su proceso atencional se va a ver afectado dentro de lo que es la captación de nuevos recuerdos o la captación de nuevos conocimientos y estrategias de trabajo. Por tal motivo, si no hay una guía, asimismo en los procesos de planeación, si no hay una guía, no hay quien supervise las actividades, van a tener escasas estrategias de trabajo. ¿Por qué? Porque no hay una persona quien corrija si es que está haciendo mal. Error, está trabajando lo que es error y activación de procesos de solución. Por tal motivo, asimismo, se presentan alteraciones en la corteza frontal.
¿Qué se va a ver afectado? El esfuerzo atencional, como ya lo mencioné, no va a tener el mismo índice atencional desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Entonces va a haber una afectación en este proceso. Detección de conflictos. Difícilmente va a detectar los conflictos que se le puedan presentar, porque si bien es cierto, va a tener una atención mecánica, solamente va a escuchar y hacer las actividades, pero no va a comprender en sí la actividad que tiene que realizar. Por tal motivo va a ser una memoria de tipo mecánica, una actividad mecánica que solo se va a sentar, escuchar la clase y no hay más allá de generar lo que son conocimientos nuevos. Y estados motivacionales. No hay un docente guía que lo felicite, que lo guíe, compañeros que estén a su lado, para generar ese proceso de interacción. Si es que no hay este proceso, los estados motivacionales se van a ver muy afectados, claro, muy independientemente que aquí se va a ver la relación entre lo que son los procesos o diferentes áreas cerebrales que también intervienen en lo que son los procesos o los estados motivacionales. Dentro del lóbulo temporal, las tres áreas principales que se van a ver afectadas, la zona perisilviana, que específicamente va a tener los componentes principales del lenguaje. Podremos ser el lenguaje semántico, estamos hablando de un lenguaje directo, un lenguaje simbólico y demás situaciones en las cuales esta zona se va a ver influenciada mediante lo que son las alteraciones neurocognitivas. Luego tenemos lo que es el polo temporal, va a tener la memoria semántica se va a ver afectada, no va a haber situaciones en las que el estudiante genere nuevos conocimientos, genere nuevas palabras, interacciones neuronales que le van a permitir la asociación entre lo que son palabras nuevas y palabras erróneas. Asimismo, se va a ver afectada la circunvolución temporal, específicamente lo que es el procesamiento léxico y semántico. Como ya lo dije, el lenguaje es mayormente potenciado cuando se tiene lo que es una relación directa entre el docente o la persona comunicativa, porque yo puedo ver las expresiones que tiene la otra persona, al saber el tono, al saber el volumen, al momento que estamos hablando. Es diferente. ¿Por qué? Porque estamos hablando también de que si se está en una educación virtual, no solo es un participante que se está teniendo al momento de recibir las clases, tenemos 30, tenemos 20, tenemos 15, y poder poner atención entre los 15 a un proceso comunicativo, a un proceso que esté reforzando los procesos del lenguaje es muy complejo. Entonces, por tal motivo se han presentado lo que son alteraciones específicamente en el procesamiento léxico y semántico. Claro, siempre y cuando se tome en cuenta que se está hablando en los procesos de una edad preescolar, cuando recién estamos comprendiendo lo que son procesos comunicativos. Al hablar ya de edades ya más superiores a los procesos preescolares, ya es un poco diferente porque ellos ya tienen los conocimientos adquiridos. Aquí se podría presentar lo que es un estancamiento de lo que es el mejoramiento de estos procesos léxicos semánticos. Entonces, por tal motivo, se presentan este tipo de alteraciones dependiendo de las edades en las que se encuentren los estudiantes. Asimismo, se pregunta la mayoría si es que hay aparición de trastornos. Entonces, existe una tendencia, pero aún no está definida en la posible aparición de trastornos, entre ellos lo que es la dislexia y la disgrafia, que es la falla de estructuración en el lenguaje. Recordemos que al momento de ellos realizar lo que son garabatos, al momento de realizar su escritura, no hay quien supervise, no hay quien pueda observar si al momento de realizar los rasgos están bien. Entonces, el estudiante se conforma con que sí, si es que lo hizo, una letra, una consonante, etcétera, una palabra, la hizo de mal manera, para él está bien. ¿Por qué? Porque no hay la guía, quien le pueda decir y manifestar si está bien o está mal. Asimismo, se va a presentar lo que es una dislexia disgráfica distáltica visual. Entonces, ¿qué se van a presentar aquí? Alteraciones perceptivo-visoespaciales. El docente desde su lado le va a decir, estudiantes, por favor, hagamos lo que es el garabato de la G, y les dibuja en su cuaderno. Pero es muy difícil saber desde mi punto de vista como estudiante hasta lo que es el docente, observar si es que está bien escrito lo que es este proceso gráfico. Entonces se va a producir lo que es una alteración perceptiva y él lo va a captar de esa manera. Asimismo se presenta lo que es una dislexia disgráfica grafomotora, alteraciones grafomotoras, mala escritura, mala manipulación de lo que es un lápiz, un esfero, un marcador, etc. Y estamos hablando ya que estas dislexias disgráficas grafomotoras se están presentando ya en edades preescolares, es decir, cuando las bases funcionales, es decir, cuando se tiene que formar estos procesos, inician a edades tempranas. Asimismo, ¿cómo yo puedo determinar los indicadores de alteraciones? ¿Cómo yo puedo, como docente, determinar y decir, sí, mi niño tiene este problema, voy a tomar muy en cuenta? Se van a presentar procesos de electroescritura
en la precisión, no va a seguir la continuidad de los demás estudiantes, se va a atrasar, no va a escribir bien, va a repetir, va a solicitar que se le repita nuevamente el enunciado. Velocidad, lo va a hacer más lento, lo va a hacer más rápido, no va a ir igual al grupo, claro, tomando en cuenta que se tiene como parámetros la media dentro de cada uno de los grupos. Asimismo, la comprensión, les repetirá, no entiendo, no comprendo, dijo tal palabra, yo le escuché otra, puse otra. Fluidez al momento de ¿qué? Al momento de realizar lo que es una lectura. Cuando estamos realizando una lectura, va a presentar dificultad al momento de leer, al momento de un enunciado, va a saltarse líneas, va a confundir palabras y demás. Y específicamente el tema de la grafía, cuando tenga que hacer lo que son procesos de escritura. Entonces, esta grafía se va a ver alterada y no se van a potenciar lo que son estos procesos cognitivos. Por tal motivo, se habla de diferentes refuerzos cognitivos. Estos refuerzos cognitivos se los puede aplicar dentro de las aulas de clase. ¿Por qué se los aplica dentro de las aulas de clase? Porque estos le permiten al estudiante y al docente practicarlos desde la forma individual de cada uno de ellos. Por tal motivo, se habla en primera instancia de lo que es un refuerzo cognitivo, lo que es la plasticidad neuronal, que me va a permitir, o voy a entender que la plasticidad neuronal es la modificación de redes neuronales, es decir, yo voy a generar lo que son nuevas redes neuronales. Si el estudiante tiene problemas de grafía al momento de realizar lo que son trazos en un cuaderno cuadros, yo puedo utilizar un cuaderno líneas que le mejore su proceso grafomotor. ¿Qué estoy generando? No estoy generando lo que es un cambio de hábito, estoy generando lo que es una nueva conexión neuronal que me va a permitir realizar la misma actividad, pero con un diferente proceso. Entonces, todas las actividades que se realizan de tal manera, estamos generando nuevas conexiones neuronales al aprender, al hablar, al escribir y demás situaciones que genere lo que es un cambio. Si yo mantengo los mismos hábitos, los mismos patrones, no voy a generar lo que son cambios o modificaciones neuronales. Lo que yo voy a generar es cuando yo cambio de hábitos, cuando yo cambio de métodos y cuando yo cambio de técnicas. Esto me va a permitir a mí generar lo que les acabo de comentar, nuevas conexiones neuronales, y así me va a generar una potenciación cognitiva. Entonces, ¿qué me va a permitir eso? Con obtener información nueva, estimulación sensorial, desarrollo y ambiente potenciado. Siempre y cuando estas características se tomarán en cuenta la individualidad. Yo no puedo tener un ambiente potenciado con estudiantes que tengan trastorno de déficit de atención. ¿Por qué? Porque si yo tengo un ambiente potenciado con figuras, con dibujos, con gráficos, la atención de mi estudiante no va a estar en el proceso educativo, lo va a tener en las herramientas que yo tenga a mi alrededor. Entonces hay que ser muy cuidadosos al momento de realizar lo que son estas actividades o al momento de potenciar lo que es la plasticidad neuronal. Entonces hay que tomar la individualidad al momento de realizar lo que son procesos de aprendizaje. Muy importante lo que son los procesos de planificación al momento de ejecutar las clases. Luego tengo también lo que es un aprendizaje emocional. Por lo general, el aprendizaje emocional no se lo ha tomado muy en cuenta en el tema de generarlo de forma mundial, por decirlo así, para ser aplicado en cada una de las clases. Porque si bien es cierto, los procesos o los componentes educacionales son muy complicados, son muy difíciles de continuar. Entonces, por tal motivo, se genera lo que son las emociones positivas que facilitan el proceso de memoria, lo que me va a permitir a mí tener un aprendizaje basado en un esfuerzo y en una motivación. Por ejemplo, si el docente le manifiesta y le dice, José, muy bien, te felicito, lo has hecho excelente. Entonces, él va a decir, sí, me parece muy bien lo que hice, entonces voy a continuar. Pero no se queda en la felicitación del docente, se queda en qué, en cómo lo hizo. Lo hice porque puse 2 más 2 y utilicé lo que es, ya no utilicé la calculadora. Entonces, le motiva a generar de forma individual, ya no utilizando herramientas. Es un caso básico para poderlo aprender. Entonces, le va a permitir al estudiante tener un conocimiento, tener el esfuerzo y tener la motivación basado en las emociones del docente. Pero cabe su lado contrario. Si yo, como docente, por A o B motivo, le digo que no, que está mal, que está pésimo, el estudiante dirá que los procesos que está teniendo, las metodologías que le está haciendo, están totalmente pésimas y que no va a poder continuar o mejorar en el proceso. Entonces, muy importante en el proceso educativo saber regular las emociones, muy independientemente, situaciones que tengamos, vamos a generar lo que son estas situaciones. A nivel cognitivo, las emociones van a activar el hipocampo, mismo que se encarga de lo que son los procesos de memoria y el aprendizaje, para luego ser evocados por la amígdala cerebral mediante redes de conexión neuronal.
Entonces, todos los procesos, todos los refuerzos cognitivos no se basan en situaciones que nosotros ponemos en práctica y ya se acabó. Todo se genera en base a nuevas conexiones neuronales, en base a nuevos procesos de aprendizaje que me generan a mí nuevos conocimientos y me potencian lo que son los estados cognitivos o los procesos cognitivos que yo tengo con mis estudiantes. Asimismo, se ha comentado la actividad física, hábitos y sueño. Dentro de esto, la actividad física genera lo que es una circulación sanguínea, permite una liberación de neurotransmisores y asimismo me permite modificar a nivel estructural lo que son las neuronas. Por tanto, el ejercicio se lo puede denominar como un neuroprotector de ciertos tipos de células cerebrales, no de todas, claro está. Y el sueño será el encargado de consolidar los aprendizajes. Ahora, la actividad física no implica en que yo esté dando clases y le diga a mis estudiantes, ¿saben qué? Nosotros salgan a la cancha de deporte, demos una vuelta y regresamos. No, no se trata de generar esa actividad física. Se trata de generar una actividad física potenciada. ¿Cómo se conocería? ¿O cómo podría yo activar? ¿O cómo yo podría hacer lo que es una actividad física potencial? Por ejemplo, salgo al patio, estoy aprendiendo lo que son sumas. Entonces yo les digo a mis estudiantes, muy atentos, si yo digo 2 más 2 y es par, se giran hacia la izquierda. Si yo les digo 2 más 3 y es impar, se giran hacia la izquierda. Entonces yo estoy teniendo atención, estoy teniendo actividad física y asimismo estoy generando lo que son nuevos procesos. Esto me va a permitir a mí generar nuevos conocimientos. Entonces se trata de potenciar clases, de potenciar planificaciones educativas en base a ¿qué? Actividades no repetitivas, actividades nuevas. Entonces eso le permite al estudiante mantener su interés y mantener sus estados motivacionales de acuerdo a las actividades que se está realizando. Entonces, eso le va a permitir a él decir, bueno, sí, esta me va a permitir y salgo de clases, estoy un poco divertido, estamos haciendo esto y demás situaciones. Entonces, muy importante también las horas del sueño. ¿Por qué es muy importante el sueño? Por lo general, el sueño es el encargado de consolidar todos los procesos que nosotros hemos tenido durante el día. Entonces, por eso es muy recomendable que las horas de sueño sean acordes a cada una de las edades y que sean reparadores. Un sueño reparador ejemplifica de que pueda dormirse y no tarde en poder conciliar el sueño. Y asimismo, si es que ya se logra despertar, no despertar en horas de la madrugada o antes de la hora establecida. Entonces, estos sueños no son reparadores. Los sueños reparadores implican tener buenos hábitos de sueño, tener lo que son un espacio adecuado para poder dormir y asimismo todo lo que genere en el proceso de poder hacer un descanso correcto. Neuronas espejo. Dentro de las neuronas espejo también se las conoce como neuronas especulares o neuronas Cubel. Estas permiten comprender el contexto y entender la postura de la otra persona, es decir, verse en los zapatos de la otra persona. Por tanto, este tipo de neuronas serán las precursoras de un aprendizaje basado en la imitación y comprensión social. Por ejemplo, cuando nosotros estamos dictando un proceso lector, cuando estamos haciendo un proceso de escritura, etcétera, y yo le felicito a María, yo le digo, María, te felicito, vas muy bien, continúa así. Entonces, si yo tengo un estudiante que observó cuando yo felicité a María, él va a decir, no, yo también quiero que me felicite. Voy a mejorar y voy a continuar para que yo también sea el preferido de la clase, o para que a mí también me tome muy en cuenta el profesor cuando yo esté haciendo alguna actividad. Entonces, él va a realizar y va a decir, yo quiero parecerme a. Entonces, José quiere parecerse a María, pero ¿mediante qué? Mediante actividades que sean simples y sencillas. Yo no puedo utilizar metodologías diferentes y decir, María lo realizó de una forma, todos tienen que hacerlo de tal forma. No, metodologías simples y sencillas que pueda ser repetitiva para los demás. ¿Por qué? Como les digo, siempre se tiene que tomar muy en cuenta la individualidad de cada uno de los estudiantes para poder trabajar en estos reforzadores neurocognitivos. Si yo quiero tener un patrón repetitivo, yo debo iniciar con patrones simples, patrones sencillos, para luego sí potenciar a todos. Entonces, se trata de generar estos espacios con los estudiantes. Luego también tenemos los modelos efectivos. Dentro de esto se produce lo que es el aprendizaje colaborativo. El aprendizaje colaborativo se fundamenta en estructurar interdependencias positivas, lo que genera que el estudiante sea responsable de su propio aprendizaje. Entonces, ¿qué le va a permitir al estudiante? Compartir información de la que ya conoce, de la que la genera de forma propia mediante sus procesos cognitivos. Le va a permitir también dividir el trabajo
no me va a permitir dividir el trabajo y decir todos realizan tal punto y al final lo unimos y a ver qué resulta. No, dividir el trabajo y decir que todos vamos a comprender y todos vamos a colaborar dentro de lo que es este tipo de actividad. Si tenemos que hacer un resumen, todos hacemos el resumen. Si tenemos que establecer objetivos, establecemos objetivos de forma general, no de forma individual, porque no estamos lo que tenemos al final, que es el compartir conocimiento. Tenemos la individualización y representación de conocimiento. Entonces, al compartir conocimiento, estoy compartiendo mis ideas, estoy compartiendo mis procesos cognitivos con las demás personas que me van a permitir que también adquirir los conocimientos que ellos tienen, porque estamos haciendo un proceso de compartir información personal, compartir procesos cognitivos independientes e individuales con las demás personas para asimilarlos y sacar las partes positivas de cada uno de ellos. Luego tengo lo que es también el pensamiento de diseño o design thinking. Se enfoca en resolver problemas en base a soluciones sencillas, en relación directa al individuo con el medio. Lo que podemos observar es con los más pequeños, con las edades preescolares, donde podemos observar este proceso de diseño, que también podría ser aplicado a edades un poco más grandes, con diferentes metodologías, claro está. Entonces, lo primero que va a hacer el estudiante es tener el descubrimiento. Va a descubrir qué es lo que está pasando y asimismo lo va a interpretar. ¿Cómo sucede? ¿Cuándo sucede? ¿Por qué sucede de esa manera? ¿Qué materiales hay? ¿Qué materiales necesitan? ¿Qué materiales están dañados? Y demás situaciones. Ideación. Yo voy a generar una idea para poderlo solucionar. Entonces, estoy generando no solo una idea, estoy generando varias ideas. Y luego voy a la experimentación, que yo puedo decir, a O, B estudiante, yo le puedo manifestar que en el área de ciencias naturales estamos haciendo lo que es una germinación de una semilla y no le ha germinado. Entonces, va a tener la ideación, le falta agua, le falta algún mineral, le falta alguna proteína, etcétera. Entonces, va a generar la experimentación y va a poner agua. ¿No le funcionó con agua? Evoluciona, pero retorna a lo que es la ideación y va a decir, bueno, no le falta agua, le faltan minerales, entonces pongamos tierra o pongamos abono. Está experimentando con nuevos procesos y que le permiten evolucionar, a generar lo que son todos estos procesos basado en soluciones sencillas, pero propias del individuo en relación a su medio. Entonces va a tener sus conocimientos propios para poder resolver este tipo de problemas. Luego tenemos también el aprendizaje conocido como Thinking Based Learning. Dentro de este proceso se centra en el desarrollo de las destrezas propias del pensamiento, va más allá de la memorización. Entonces, le permite a él analizar todo su contexto, le permite argumentar con bases sólidas, con bases propias, para poder dar una posible relación entre las diferentes procesos o dificultades que esté teniendo y al final contextualizar y poder determinar cuál es la posible solución. Entonces, este proceso va encaminado ya a edades un poco más superiores. Estamos hablando ya de colegio, estamos hablando ya de edades básicas, estamos hablando ya de edades entre los 9, 10, 11 años, en donde ellos ya tienen lo que es un proceso analítico concreto. Y asimismo les va a permitir tener un proceso de contextualización en base a todos los conocimientos que ellos han adquirido. Entonces, no solo se trata de que puedan memorizar el proceso, sino se trata de que vayan aprendiendo y argumentando desde su propia capacidad cognitiva. También tenemos lo que es el aula invertida o flipped classroom. Por lo general, el alumno toma el rol protagónico en su proceso de enseñanza. Los alumnos precisan la adquisición de conocimientos en horario extraescolar, es decir, no tienen los conocimientos que ellos adquieren o los refuerzos de conocimientos que ellos tienen, por lo general los toman luego de clases, para luego resolver sus dudas e inquietudes en clase, aprovechando de forma eficiente el tiempo de clases. Entonces, ¿cómo vamos a aprovechar el tiempo de clases? El tiempo de clases, hoy día tenemos una actividad con el docente en la cual se manifiesta que vamos a tratar de estudiar lo que son los diferentes tipos de animales vertebrados. Entonces, explicamos tenemos una breve explicación de lo que son animales vertebrados. Enviamos de tarea hacer una clasificación de animales vertebrados a casa y el siguiente día yo puedo reforzar mediante ¿qué? Una mesa de debate, podemos hacer una lluvia de ideas, podemos hacer también lo que son mapas conceptuales y demás, que me va a permitir reforzar y optimizar el tiempo de clase. ¿Para qué? Para brindarle al estudiante su independencia al momento de generar sus conocimientos propios mediante la investigación y mediante lo que es la percepción que él tiene para poder dar solución al problema presentado.
Entonces, esto le permite al docente tener un rol no tan protagónico, pero el rol protagónico lo van a tener cada uno de los estudiantes al momento de realizar lo que son este tipo de actividades. Asimismo, tenemos como última tendencia, tenemos lo que son las aulas digitales. Las aulas digitales se concentran específicamente en que las pizarras tradicionales se transforman en pizarras digitales, que es decir, que se van mediante lo que son lápiz ópticos, me van a permitir a mí interactuar con el contenido visualizado en lo que son este tipo de pantallas, que le van a permitir al estudiante utilizar diferentes herramientas de acuerdo a las actividades que se tienen que realizar. Entonces, ¿qué me va a implicar? Me implica mayor proceso atencional en los procesos de enseñanza-aprendizaje, porque directamente estoy observando, estoy visualizando herramientas, estoy visualizando procesos en los cuales el estudiante es el partícipe principal para cada una de estas actividades. ¿Se puede implementar la gamificación como potenciador de estas pizarras? Sí. Podemos utilizar la gamificación. Si yo tengo una edad en la cual yo estoy enseñando lo que son partes del cuerpo humano, cabeza, brazos, tronco, extremidades, entonces yo puedo utilizar el aula digital utilizando lo que es un rompecabezas. Entonces el niño, independientemente y de forma inconsciente, está aprendiendo partes del cuerpo humano mediante juegos lúdicos. Entonces se trata de ir potenciando lo que son este tipo de actividades mediante las actividades lúdicas que se pueden presentar. Eso estamos hablando de rompecabezas, estamos hablando de subrayados, estamos hablando de unir con líneas, estamos hablando de cuentos en los cuales ellos son los partícipes principales dentro de cada uno de estos procesos, que me va a generar a mí. Todo proceso de nueva adquisición o nuevas herramientas me genera nuevas conexiones neuronales, como ya lo he venido diciendo, que le van a generar al estudiante y asimismo al docente potenciar lo que son estos potenciadores neurocognitivos. Entonces, hay que saber utilizar y hay que enriquecer cada una de estas herramientas. Por tal motivo, como punto final, se tiene lo que es el rol docente. El rol docente radica en la predisposición del cambio y la modificación constante. Siempre el rol docente nunca es estático, nunca se mantiene el mismo. ¿Por qué? Porque puede ser que el día de hoy tengamos las aulas digitales, pero ahora tenemos la tendencia de lo que son aulas híbridas. Aulas híbridas que simplifica que el docente va a estar de forma, va a interactuar entre lo que son personas que están a su alrededor y personas que lo están observando. Entonces, ¿qué le permite al docente? Generar nuevos conocimientos. Tiene que actualizarse en herramientas, materiales, contenidos, métodos y demás situaciones en las cuales se presentan día a día. ¿Por qué? Porque las metodologías presentadas a un inicio van modificando, van cambiando. Hay nuevas situaciones, hay nuevos aspectos más simplificados, más complejos que le van a permitir al docente generar nuevos procesos. Entonces, el docente no es estático, el docente siempre tiene modificaciones constantes dentro de cada uno de los procesos en los cuales él se desarrolla. Entonces, por tal motivo, siempre la neurociencia va a estar encaminada a lo que son los procesos de aprendizaje, sí. Va a estar encaminada en la adquisición de nuevos conocimientos, pero basados de forma en que nosotros conozcamos cómo potenciar habilidades, cómo podamos potenciar habilidades educativas, pero basadas en un funcionamiento neurológico. Saber si esta actividad me va a funcionar y si potencia el área que tengo, muy independientemente de casos en los cuales se presenten alteraciones o trastornos específicos que ahí sí necesitemos lo que es el apoyo de un profesional externo para potenciar aún más estas actividades. Entonces, muy independientemente si el área afectada dentro de cada uno de estos procesos son las áreas atencionales, las áreas de lectoescritura y las áreas de escritura, mediante este tipo de modalidad virtual, por el mismo hecho de la poca interacción que se tiene de forma personal entre el docente y los estudiantes. Entonces, no me va a generar a mí un conocimiento o habilidades académicas enriquecidas. Entonces, muy independientemente de los procesos que se han venido realizando. Pues bien, eso ha sido mi tema de exposición el día de hoy. Les quedo agradecido por su atención y si tenemos algunas dudas o algunas preguntas, quedo atento para poderles ayudar a solucionar. Muy bien. En este espacio, entonces, vamos a responder algunas de las preguntas. Una de ellas es, ¿qué métodos podemos utilizar para optimizar la calidad de la educación virtual que utilizamos? Muy bien, si bien es cierto, al final tomé el tema de las aulas digitales. El tema de las aulas digitales me permite a mí enriquecer de forma en que yo puedo compartir pantalla. Uno de los ejemplos es compartir pantalla con el estudiante que le permite interactuar con el contenido que tiene el docente.
con el contenido que estamos visualizando, con el contenido que estamos expresando. Asimismo, se trata de utilizar, hay diferentes plataformas digitales en que yo puedo generar un conocimiento mediante lo que es un aprendizaje gamificado. Entonces, estamos hablando de plataformas como por la que tenemos el Bedoque, que utilizamos actividades matemáticas para potenciar lo que es el conocimiento. Sumas 2 más 2, o un caso sencillo de un juego de Bedoque, son actividades en las cuales tiene que el niño seguir gallinitas dentro de la pantalla, pero mediante lo que son ejercicios de suma. 2 más 2, 4, y buscar y visualizar la gallinita que no está estática, pero sí se está moviendo. Entonces, es un recurso que me va a permitir a mí potenciar mi tipo de educación virtual. Y le voy a permitir dar el control al estudiante y que sea él el partícipe de que esté haciendo. Porque de nada me sirve que yo le diga, a ver, Juan, ayúdame a buscar dónde está la gallina, y le diga, arriba, abajo, a derecha, izquierda. Eso no le va a permitir al estudiante guiarse. Entonces, si él lo hace, él va a tener su proceso directo en esta actividad que está potenciada. Claro, eso es uno de los ejemplos que se tiene. Hay muchas actividades y muchas plataformas digitales que permiten a mí enlazarlas a los diferentes procesos educativos. Ok, y en el caso de niños, en el caso de personas adultas. En el caso de personas adultas tenemos igualmente diferentes plataformas en las cuales se refuerzan lo que son los procesos cognitivos y atencionales. Dentro de una plataforma también existe lo que es la plataforma de Cognified. La plataforma de Cognified me permite a mí generar lo que son procesos atencionales mediante estrategias lúdicas, pero de forma gradual, con cierta dificultad para las demás personas. Por ejemplo, yo puedo utilizar lo que es mi proceso de atención, o yo puedo generar un proceso de atención y concentración con estas personas en las cuales se ubican 6 puntos. Cada uno de estos 6 puntos tiene sus propias líneas. Entonces, ¿yo qué hago? Que cada una de estas líneas no sobrepase a la siguiente. Entonces, yo estoy generando un proceso de atención y un proceso de concentración específica en mi memoria de trabajo para poder realizar esta actividad. Entonces, a mí me permite potenciar y evocar procesos cognitivos de memoria, trabajo mecánico para poderlo realizar. Entonces, hay diferentes plataformas para cada una de las edades. Claro, este es uno de los ejemplos. Hay muchos ejemplos más para potenciar lo que son estas actividades. Ok, otra pregunta. En los estudiantes con alguna condición y diagnóstico se busca la atención individualizada. ¿Esto es recomendado o es mejor el aprendizaje colaborativo considerando la importancia de las neuronas espejo? Muy importante, si yo tengo un estudiante el cual yo lo detecto, como docente yo lo detecto y yo digo, mi estudiante tiene un problema de aprendizaje, tiene una dificultad o tiene un trastorno, muy independientemente que se puedan ayudar mediante redes de colaboración. Si yo tengo una persona de consejería, si yo tengo una persona que me pueda ayudar en mi institución a evaluar, o dentro de sus diferentes entidades, hay una persona que me permita a mí guiarme bajo poder diagnosticar, por decir así, o hacer una evaluación de un posible trastorno, sí, es necesario, porque esta persona está capacitada para poderle brindar al docente herramientas que le permitan funcionar. ¿Por qué? Yo no puedo aplicar las neuronas espejo con una persona que tiene un trastorno de déficit de atención, un niño que tiene trastorno de déficit de atención, porque la mayoría del niño pues no lo va a realizar de la misma manera. Entonces, ¿yo qué tengo que trabajar con él? Yo tengo que trabajar con él la experimentación, que él aprenda desde su propia capacidad cognitiva y desde su propia experimentación. Si es que no sale bien, pues muy bien, regresamos a la ideación, generamos una nueva idea y cambiamos el proceso. Entonces, muy independiente, sí, se tiene que realizar lo que son trabajos colaborativos para poderme guiar. Siempre a veces el trabajo docente se ha manifestado que por lo general se encuentra solo, pero no es así. Si nosotros tenemos personas que nos puedan ayudar a evaluar, diagnosticar, hagámoslo, porque ellos les van a brindar a ustedes las guías y les van a brindar a ustedes la ayuda para que puedan trabajar con este tipo de estudiantes. Porque al final recuerden que no solo se tiene a veces 10 estudiantes, se tiene 20, se tiene 30, y es muy complejo hacer una educación individualizada con este tipo de trastornos, porque al final es un tema complejo para poder trabajar con ellos. Entonces, es muy importante la ayuda colaborativa. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Lo virtual es una modalidad de educación o es solo un apoyo en las modalidades a distancia, semipresencial y presencial? Por el tema de pandemia se lo ha tomado como una modalidad. Antes se lo veía como un recurso práctico de una modalidad virtual, lo hacemos todos conectados, bonito, chévere.
Pero pasó por el tema de pandemia, a ser ya una modalidad de educación real, una modalidad basada en que el tiempo que nos llevó teníamos que aprendernos durante todo lo que es un proceso normal, las diferentes actividades planificadas en un proceso de educación normal. Entonces, sí, es un proceso de educación ya establecido. Es incluso algunas instituciones educativas dentro de lo que es en mi país han establecido ya una modalidad de educación bajo este proceso, pero no estoy hablando ya modalidades de universidades o modalidades de colegios, estamos hablando ya de modalidades para escuelas. Entonces, hay que tomar muy en cuenta que este proceso tiene sus pros y sus contras. Sus pros, tengo nueva tecnología, tengo nuevos procesos. Las contras, lo que había manifestado hace un momento, las dificultades al momento de generar el reforzamiento, al momento de la lectoescritura, al momento del lenguaje, de la grafía. Yo no voy a tener ese soporte para quien me pueda guiar. Y eso sin tomar en cuenta que son niños de edades preescolares y que también tienen que tener la guía del padre de familia para poderlo hacer, porque si no hay la guía y el niño no tiene conocimiento para poder acceder, muy difícil que se tenga lo que son este tipo de clases. Entonces, sí, se toma a la educación virtual como una modalidad de educación. Así es. Nuevamente, gracias, doctor, por esta excelente ponencia, la cual es muy atinada en este tiempo de pandemia, en el que nos hemos visto obligados a ingresar en este mundo de la virtualidad, aun cuando los sistemas educativos no estaban preparados, ¿verdad? Por lo menos en lo que a educación pública se refiere, ¿verdad? Le agradecemos muchísimo, es un honor para nosotros haber podido contar con esta charla tan interesante. A ustedes muchísimas gracias, siempre predispuesto en poderles colaborar y poderles ayudar dentro de cada uno de los procesos educativos, sobre todo para mejorar lo que son cada uno de estos. Muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias.